Cordial saludo, mi nombre es Alejandra Ruiz y este trabajo corresponde a conceptos básicos de estadística para el curso de Sociometría Antropología 4, tomando como referencia la lectura de Anderson, Sweeney y Williams del texto de Estadística para Administración y Economía, donde vamos a ver pues, ejemplos de aplicación práctica de la estadística en negocios y economía. Los autores parten de un ejemplo que es la revista Business Week. Esta publicación es la publicación más leída del mundo. De hecho, ahí ya hay un dato estadístico como tal. Y la publicación, pues, ayuda a los lectores a mantenerse al día de los avances o novedades y cómo esto impacta en los negocios, en las condiciones económicas. Y pues vemos que hay un acceso importante a una gran cantidad de información, muy útil pues para los responsables de las compañías, quienes toman las decisiones basados en datos, que es, como vamos a ver más adelante, de las aplicaciones prácticas de la estadística. Algunos ejemplos de estas aplicaciones son en diferentes áreas de negocios y economía, como en contaduría y finanzas. En contaduría, un ejemplo es determinar las cantidades de cuentas por cobrar. Si se trata de una compañía muy grande, sería muy dispendioso para el equipo contable hacer esta manualidad o hacer este proceso de manera manual. Eh, Aparte pues de los márgenes de error que se pueden presentar y no disponer de la información en tiempo real si se requiere. El uso de la estadística en estos casos pues facilita a la compañía saber si su cartera pues es aceptable o no, y también pues el flujo de pagos. En finanzas, es una guía importante para la inversión, también para establecer relación entre precio y ganancia, tarifas promedio, tendencias de mercado. Un ejemplo del sector en el que trabajo es el de las tarifas. Teniendo en cuenta la gran cantidad de empresas que prestan el mismo servicio que es hotelería, pues la estadística ayuda mucho a identificar cuáles son las tarifas que se encuentran en el mercado y también para qué temporadas, lo que es útil a la hora de tomar decisiones y establecer estrategias. En marketing, pues hoy por hoy la estadística para este sector o para este área es muy importante porque hay muchas empresas pues, que se dedican a comprar y a procesar información que luego venden a quienes lo requieren como los fabricantes o productores, y con esto pues basan sus actividades promocionales. Allí también se da una relación entre promociones y ventas. En producción, súper importante también porque ayuda a vigilar el resultado de los procesos, cuando se habla, por ejemplo, de procesos bajo control. Nuevamente un ejemplo del sector en el que trabajo es el costo promedio por pasajero en el mes. El costo ya es una variable estable, por así decirlo, y si al final del mes en el ejercicio se evidencia que el costo estuvo por encima o por debajo de esa variable de control, pues se tienen que entrar a mirar cuáles fueron las otras variables que influyeron en ese resultado. En economía, pues muy importante para todo lo que son las expresiones macroeconómicas como las tasas de inflación, índices de precios al consumidor, las tasas de desempleo. Y allí pues también la estadística es un medio para investigar y comprender las dinámicas que facilitan el diseño de estrategias y planes de acción, no solamente para el sector gubernamental, sino también para el sector privado y sus diferentes áreas. El insumo siempre van a ser los datos. Los datos no son más que los hechos, las informaciones y las cifras que se recogen y analizan y también se resumen para ser presentadas como un informe. Entonces, los datos que se reúnen en un estudio se les llama conjunto de datos. Nuevamente un ejemplo del sector, tenemos las empresas que prestan servicios turísticos en el Quindío, pero de estas se van a seleccionar pues únicamente las empresas que son tour operadores. En este caso, esas serían el conjunto pues, de los datos y qué tipo de producto, en qué temporadas presta el servicio, si el servicio que presta es
nacionales o extranjeros, o a qué tipo de mercado, cuál es el promedio de los precios de sus productos. Este sería pues ya el conjunto de datos. En este conjunto de datos pues tenemos los elementos, las variables y las observaciones. Los elementos son las entidades de las que se obtienen los datos. Las variables son como los atributos, las características que son de interés. Y a su vez, pues los valores encontrados para cada variable en cada uno de los elementos son los datos. Al conjunto pues, de las mediciones que se obtienen para un determinado elemento es a lo que se le llama observaciones. Entonces ahí tenemos la definición de elementos variables y observaciones en los datos. Para tratar esa información se requiere pues de unos procesos. Esos procesos son las escalas de medición. Las escalas de medición pues son necesarias una vez se recolecta la información, hay que medirlo, hay que procesarlo, y estas escalas pueden ser nominales, ordinales, de intervalo o de razón. La escala de medición determina la cantidad de información contenida en el dato y pues nos indica la manera más apropiada para resumir y analizar la estadística de los datos. Los datos en sí, sin un análisis, sin procesarse, pues no tienen mucha validez. Los datos se dividen en cualitativos y cuantitativos. Los cualitativos son las etiquetas o los nombres que se usan para identificar un atributo de cada elemento o una característica de cada elemento. Estas escalas son nominales y ordinales. Y se pueden expresar o no de manera numérica. En cuanto a los datos cuantitativos, siempre van a requerir valores numéricos que indiquen cuánto o cuántos, o sea, cantidades. Y las escalas de medición son de intervalo o de razón. Aquí también se debe tener muy presente los datos de sección transversal y de series de tiempo. ¿Por qué? Porque para el análisis estadístico, la distinción entre esos dos, que son los datos transversales y los datos de series, siempre va a ser muy importante porque tiene que ver con elementos o con variables pues, que impactan como tal el resultado. La sección transversal pues, son los datos que se obtienen en el mismo tiempo o aproximadamente el mismo momento. Es a lo que se le llama punto en el tiempo. Mientras que los datos de series de tiempo son los que se obtienen a lo largo de varios periodos. Por ejemplo, la variación de precios entre un mes y otro. Yo puedo decir que a lo largo del año, en enero, la tarifa promedio en hotelería en el destino estuvo en tanto, en el mes que sigue en tanto, o por temporadas también, que es un periodo de tiempo muy utilizado en turismo. Este tipo de datos pues nos ayuda a entender qué sucedió en el pasado, también a identificar las tendencias y proyectar niveles futuros. ¿De dónde vienen los datos? Las fuentes pues tienen diferentes orígenes. Podemos hablar de fuentes existentes, ejemplo, las bases de datos de las que disponen las empresas, los datos que tienen las instituciones, ya sean privadas o públicas, los datos que tienen los órganos de gobierno, las estadísticas que se encuentran en las páginas web oficiales. Todo esto son fuentes existentes. Pero muchas veces, pues cuando se hace una investigación, la información no está disponible en las fuentes existentes y por esto se hace necesario recurrir a las fuentes o estudios estadísticos, que pueden ser experimentales o pueden ser observacionales. En ambos, como sea, o en toda obtención de datos, pues siempre va a haber una posibilidad de error. De esto son muy conscientes los analistas y las mismas instituciones de estas posibilidades de error que se pueden presentar pues, desde el mismo momento en que se obtienen de la fuente, por errores de escritura, por registrar mal una información o en el mismo momento de una encuesta, si el encuestado malinterpreta la pregunta y responde pues de la manera que no es, ya ahí nos estaría arrojando un error. ¿En qué momento nos damos cuenta de esto? Pues cuando se contrasta la información. Por ejemplo, una persona indica una edad inferior
a los años de experiencia que está indicando. Ahí ya vemos una inconsistencia. Y para este caso, pues ya se deben aplicar métodos para identificar lo que se conoce como observaciones atípicas. La estadística descriptiva, pues es la mayor parte de la información que se encuentra en los medios, en los reportes, medios de comunicación, en los reportes de las empresas, y pues son los datos que se resumen y presentan de una forma fácil de leer y de entender. Y los resúmenes de datos pues pueden ser tabulares, pueden ser gráficos o pueden ser numéricos. Es a estos resúmenes a los que se les conoce como estadística descriptiva. Aquí pues para el tratamiento de los datos, ya sea cuantitativos o cualitativos, se tienen unos métodos o gráficas para cada caso. En el caso de los datos cualitativos, hablamos de los métodos y las gráficas, entonces encontramos la distribución de frecuencia. La distribución de frecuencia es el resumen tabular de los datos que muestra el número, o sea, la frecuencia de los datos que pertenecen a cada una de las clases. Esta distribución de frecuencia puede ser relativa o puede ser porcentual. Si es relativa, pues es el resumen que muestra la fracción o la proporción de los datos propios. Y si es porcentual, es el resumen tabular de los datos que muestra el porcentaje de los datos que corresponde pues a las clases. ¿Cómo se expresan gráficamente? Se expresa en gráfica de barras que representa datos cualitativos que hayan sido resumidos en una distribución de frecuencia también relativa o porcentual, y también se representan con gráfica de pastel, que es la representación de datos resumidos mediante una distribución de frecuencia relativa que se basa en la subdivisión de un círculo en diferentes sectores que corresponden como tal a la frecuencia relativa de las clases. El resumen de los datos cuantitativos, pues de igual manera se utilizan métodos y gráficos tabulares, solo que siendo cuantitativos pues requieren mayor cuidado, porque se trata de cantidades. Aquí la distribución de frecuencia también es relativa y también es porcentual, y se definen de la misma manera que para los datos cualitativos. Para expresarse gráficamente se utiliza la gráfica de puntos, que resume datos mediante la cantidad de puntos sobre los valores de los datos que están en un eje horizontal. Se utiliza también el histograma, que es una representación gráfica de la distribución de la frecuencia relativa o porcentual, que se construye colocando los intervalos de clase sobre un eje horizontal y la frecuencia relativa o porcentual sobre el eje vertical. En el caso de la frecuencia acumulada, pues es una síntesis tabular de los datos cuantitativos. Se muestra el número de datos que son mayores o menores que el límite superior de la clase. Y aquí, pues igual, puede ser relativo o puede ser porcentual. Y se expresa también con ojiva, que es una gráfica de distribución acumulada, o sea, de la anterior. Está el diagrama de tallo y hojas. Esta es una técnica para el análisis exploratorio de datos. Ordena jerárquicamente los datos cuantitativos y nos permite tener mayor claridad sobre la forma de la distribución. Y las tabulaciones cruzadas. Las tabulaciones cruzadas, pues, son un resumen tabular de dos variables. La primera se representa como renglones y la segunda como columnas. Allí tenemos también la paradoja de Simpson. La paradoja de Simpson son las conclusiones que se obtienen de dos o más tabulaciones cruzadas y que se invierten cuando se agregan los datos de una sola. Tenemos también el diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión es una representación gráfica de la relación entre dos variables cuantitativas. La primera variable va sobre el eje horizontal y la segunda variable pues va sobre el eje vertical. La línea de tendencia. La línea de tendencia es la que da una aproximación de la relación entre dos variables. La inferencia estadística, pues está definida como el proceso mediante el cual se emplean datos de una muestra para hacer estimaciones y probar hipótesis acerca de las características de una población, pues determinante en el proceso investigativo. Y los autores también destacan pues la importancia de
las computadoras y el análisis analítico. Al principio decíamos pues que los datos en sí sueltos no tienen mucho sentido. Para eso se requiere pues que pasen por un proceso de análisis que nos lleve a la presentación de unos resultados. Y nos señalan acá el uso de software en el análisis estadístico que compromete grandes cantidades de datos. Hoy por hoy pues encontramos mucha información, cada vez más información que requiere pues un tratamiento más concreto, precisamente pues por los márgenes de error que mencionábamos. Aquí en el caso de las computadoras de análisis analítico destacan pues el uso de varias herramientas. La más conocida tal vez pues es el Excel, que es un programa de Office, y también Minitab. Minitab es un software con funciones estadísticas básicas, pero también avanzadas y es muy amigable con Excel. Aparte de pues, que trabaja en la nube pues, para protección y garantía de permanencia de los datos. Como conclusión pues, del ejercicio sobre los conceptos básicos de estadística, podemos concluir que los cálculos estadísticos usados para los datos cuantitativos no son siempre los apropiados para los datos cualitativos, y pues esto es un aspecto muy importante para cualquier investigador, de manera que oriente su trabajo de investigación, especialmente para el caso nuestro en ciencias sociales, desde la misma construcción de los instrumentos, la preparación de la encuesta o de los formularios, y definir pues las variables y propósito como tal, los métodos, las escalas, pues que dependerán mucho del interés o el propósito de la investigación. Muchas gracias.